Como Greg falleció, volverás a casa de tus padres, ¿verdad? Nos quedaremos con esta casa. Mi amado esposo, Greg, había fallecido repentinamente. Justo después del funeral, mientras estaba de luto, los padres de Greg, Reynold y Melissa, vinieron a visitarme. Aunque no son muchos, esta casa está llena de recuerdos de la vida con él. ¿Por qué tengo que ser yo quien se vaya? Sin embargo, para mí, que no estaba en condiciones de manejar esto, mi suegra melliza declaró despiadadamente esas palabras. Me llamo Kathleen. Trabajo como empleada en una agencia inmobiliaria. Mi encuentro con Greg, quien se convertiría en mi precioso esposo, fue a través de la agencia inmobiliaria donde trabajo. Él era el hermano de mi colega, Bro, y los dos eran extremadamente cercanos. Como sus lugares de trabajo estaban cerca, Bro solía pasar por ahí. Como también trabajaba como empleada, me hice cercana a mi colega que más tarde se convertiría en mi esposo. Así fue como me presentaron a su hermano. Eventualmente, empecé a pasar más tiempo con los hermanos, como salir a almorzar juntos cuando me invitaban. Pensé que era un buen tipo con quien era fácil hablar y tenía una personalidad brillante, pero realmente no lo veía como un potencial compañero romántico. Asumí que él sentía lo mismo, pero entonces un día algo sucedió que provocó un cambio en nuestra relación. Bro había hecho una reservación en un restaurante para que nos reuniéramos, pero de repente tuvo un asunto urgente y no pudo asistir. Sin embargo, parecía un desperdicio cancelar la reservación. Así que, por primera vez, Greg y yo tuvimos la oportunidad de estar solos. Me enteré más tarde que los hermanos lo habían planeado juntos, y David había arreglado que estuviéramos solos a petición de Bro. La comida estaba deliciosa y nuestra conversación fluyó fácilmente. Rápidamente nos volvimos íntimos, compartiendo nuestras crianzas y valores. Cuanto más conocía su ser interior, más me atraía su cálida sonrisa. A partir de ese día, nuestra relación cambió. Y no pasó mucho tiempo antes de que nos casáramos. Probablemente no hubiera sucedido sin la consideración de David. En ese sentido, no podría estar más agradecida con él por los eventos que estaban por desarrollarse. Y entonces llegó el día de conocer a mis suegros. A pesar de mi ansiedad, me recibieron muy calurosamente. La conversación continuó con compasión y mi nerviosismo se desvaneció. Estamos tan felices de que estés aquí. Hemos estado esperando conocerte, Kathleen. He cocinado muchísimo esperando que hoy fuera un día maravilloso, dijo Melissa, preocupándose por mí. Mis suegros, como su hijo mayor Greg, eran personas muy independientes y accesibles. Me sentí aliviada y llena de gratitud por el agradable tiempo que había pasado en la casa de mis suegros. Incluso después de varias interacciones, mis suegros continuaron apoyando nuestra felicidad mientras mantenían una distancia cómoda, sin presionarnos nunca sobre el matrimonio o los hijos. Eventualmente, surgió el tema de vivir junto con mis suegros, pero teníamos planes de construir nuestra propia casa. En realidad, mi abuelo me dejó una casa. Expliqué, y mis suegros escucharon atentamente y asintieron. Para mi abuelo, yo era su única nieta, y me mimaba inmensamente. Incluso me dejó una magnífica casa con terreno, perfectamente renovada hasta el interior. Era como si mi abuelo hubiera esperado a que se completara el proceso de herencia antes de fallecer. El terreno pronto sería sometido a una reurbanización y debido a su ubicación privilegiada, el valor de la propiedad se había disparado. Sin embargo, con mi larga experiencia en la industria inmobiliaria, entendí que vender audazmente la propiedad sería más beneficioso para nuestros planes de casa soñada que vivir allí nosotros mismos. Estaba agradecida por el amor de mi abuelo, pero él nos había dicho que podíamos vivir o vender la casa heredada, así que ya estábamos considerando venderla.
Después de casarnos, nos mudamos a esa casa. Sin embargo, incluso con su excelente ubicación, era difícil continuar viviendo allí debido a la distancia de nuestros lugares de trabajo. Mientras avanzábamos con el plan de vender la casa, un día un cambio significativo llegó a nuestras vidas. Greg, que trabajaba en ventas, recibió una orden de transferencia. Su empresa era una gran corporación con sucursales en todo Estados Unidos. Aunque éramos recién casados, le dijeron que era el único candidato adecuado y como era una orden oficial, no podía rechazarla. Me aseguraré de volver cada día festivo. Además, mis padres dijeron que vendrán de visita. No quiero que te excedas, pero podrías llevarlos a pasear y mostrarles los alrededores. Reynold y Melissa son personas realmente agradables, así que salir con ellos no será un problema, pero parece que pasará un tiempo antes de que podamos deshacernos de la casa. Considerando también mi trabajo, se decidió que él iría solo a su asignación. Fue repentino, pero tuve que suprimir mi soledad y preocupaciones y esperar el día en que pudiéramos vivir juntos nuevamente. Tal como Greg había dicho, durante los días festivos, mis suegros, especialmente Melissa, venían frecuentemente a visitar. Ella compartió que ella también había soportado la soledad muchas veces en el pasado cuando Reynold tenía que ir en viajes de negocios, mientras ella cuidaba de sus hijos pequeños. Incluso sin hijos, puedes cultivar recuerdos familiares. Salgamos juntas. Ir de compras levantará tu ánimo. Vamos, Kathleen. Gracias a ella, no me sentía sola y en cambio tenía días festivos ocupados. Sin embargo, poco a poco, las cosas comenzaron a molestarme. En mis días libres del trabajo, Melissa casi siempre me invitaba a salir. Eso estaba bien, pero después de un mes, sus invitaciones se volvieron algo forzadas, y parecía ignorar mi fatiga y las tareas del hogar. Si decía, quiero descansar esta semana, ella fruncía el ceño como si yo fuera egoísta. Pero salir juntas es divertido, ¿no? ¿O estás diciendo que no te gusta salir conmigo? No es eso, pero ¿cómo me llevas a salir cada semana? ¿No necesitas descansar tú también? Melissa parecía triste. Incluso cuando intenté aclarar rápidamente el malentendido, ella no escuchaba en absoluto. Aunque estaba perpleja, cuando aceptaba, ella mostraba una sonrisa y actuaba como si hubiera olvidado cómo me había presionado persistentemente. Mis dudas sobre sus palabras y acciones gradualmente se hicieron más fuertes. Los lugares a los que me invitaba forzosamente eran todas tiendas donde se acumulaban altos gastos. Las compras en tiendas de marca y las comidas caras continuaban, y ella manipulaba la situación para que yo asumiera los costos. A menudo salía de la tienda primero, dejándome atrás sin otra opción que pagar. Nunca hubo gratitud por los pagos, ni me los devolvió después. Ciertamente tenía ahorros ya que era propietaria de una casa y recibía un salario suficiente. Sin embargo, mi esposo y yo siempre habíamos sido conscientes de la moderación, así que no podía evitar sentirme incómoda con el comportamiento extravagante de Melissa. A veces ambos suegros estaban presentes, pero era lo mismo en esos casos también. Más bien, con mi suegro Reynold uniéndose, mi carga solo se volvía más pesada. Sabía que necesitaba resolver esto, pero no podía atreverme a hablar con Greg al respecto. Él había dicho, definitivamente volveré durante los días festivos. Pero la oficina de ventas donde fue asignado estaba bastante ocupada y no podía volver fácilmente. Mamá me dijo que has estado saliendo cada semana. ¿Estás manejándolo bien? ¿No pareces preocupada? Así es, cuando vi la cara de Greg en nuestra videollamada, noté las ojeras bajo sus ojos y sus mejillas ligeramente hundidas. Podía ver que todavía estaba cansado por el trabajo. Sintiéndome culpable por mencionar el problema con Melissa, me encontré poniendo una cara valiente.
Melissa ha sido realmente buena conmigo. Greg, por favor, cuídate también. Estoy bien. Así que, no te preocupes. Mientras hacía excusas a Greg, no podía negarme a pagar las salidas con mis suegros. Sin embargo, su actitud gradualmente se intensificó y finalmente, cuando insistí, no puedo salir hoy, dijeron algo como esto. Entonces, oye, ¿no puedes prestarme algo de dinero? ¿Qué? ¿Quieres que yo pague? Solo un poco, realmente solo una pequeña cantidad. Ya hice una reservación en el restaurante. Llevaré a otros amigos en su lugar. Así que puedes cubrir la cantidad que no tengo conmigo. Quería negarme, pero si lo hacía, la situación se volvería complicada e inmanejable. Resignada al hecho de que no tenía otra opción más que pagar, abrí mi billetera. Sin embargo, nunca mostré este tipo de actitud frente a Greg. Cuando sondeé sutilmente a Melissa, diciendo, ¿por qué no intentas preguntarle a Greg? Me sorprendí cuando respondió, preguntarle a él sería vergonzoso. Pensaba que era vergonzoso pedirle a su hijo mayor, así que calculó que podría simplemente pedírselo a su esposa en su lugar. Hacía tiempo que me había rendido con ella y se había vuelto una ocurrencia diaria que me exigiera dinero. Al menos, si le daba dinero bajo el pretexto de una mesada, Melissa dejaría de arrastrarme a la fuerza. Sabía que se había desarrollado en un gran problema. Sin embargo, estaba agotada por la incapacidad de tener un diálogo apropiado con ella. Su comportamiento se volvió cada vez más incomprensible y bizarro. Justo cuando pensaba que había aparecido repentinamente sin previo aviso, miraba alrededor del interior y exterior de la casa como si la lamiera, haciéndome sentir que la privacidad de mi hogar estaba siendo violada. Me pregunto si estos muebles son los que el abuelo de Kathleen dejó. Es asombroso que tengas los medios para tener artículos de tan alta gama. Algunos de los muebles incluían antigüedades que mi abuelo había apreciado. Parecía que le gustaban, irrumpiendo para admirarlos y disfrutándolos como si fueran suyos. Esta es mi casa y la de Greg. Finalmente comencé a considerar confiar en Greg sobre las palabras y acciones de Melissa. Greg podría sorprenderse, pero qué grandioso sería si pudiéramos pensar juntos sobre cómo lidiar con ella. Su comportamiento nunca fue agradable. No importa cuánta relación de suegros tuviéramos, era un acto de invasión de la privacidad. Sin embargo, al mismo tiempo, la duración de la asignación en solitario de Greg fue determinada. Si solo pudiera aguantar un poco más, él volvería, y si Greg estuviera aquí, mis suegros también dejarían de exigir dinero. Un poco de esperanza brotó en mi corazón. Greg estaba trabajando duro todos los días, así que mi paciencia solo sería un poco más larga. Así es como estaba esperando ansiosamente mi reencuentro con Greg, pero la situación dio un giro inesperado. ¿Qué? Greg colapsó y está en el hospital. Mi mente quedó en blanco. La persona que me contactó fue un colega de su lugar de asignación y me dirigí apresuradamente al hospital. Quizás debido a la pesada carga de trabajo, había sufrido repentinamente un ataque al corazón. Fue transportado en ambulancia, pero era demasiado tarde. El amable Greg, cuyo punto fuerte era su salud, falleció en un instante por un ataque que nadie podría haber anticipado. Me enfrenté al funeral sin siquiera poder aceptar la realidad. No recuerdo mucho debido al fuerte sentido de pérdida. David se apresuró y se encargó de la mayoría de los asuntos misceláneos por mí. Lo siento, acabas de perder a Bro también y me estás ayudando tanto. Es natural que ayude con el funeral de Bro. Más importante aún, ¿está todo bien con el terreno? ¿Están completas las preparaciones para la casa? Cerca del final del funeral, David y yo hablamos extensamente mientras limpiábamos. Asentí a eso y respondí, perfecto.
Y unos días después del funeral de Greg, mis suegros vinieron a visitar la casa juntos. Sin embargo, era evidentemente obvio que no habían venido a consolarme. Aunque fue repentino y desafortunado lo de nuestro hijo, estarás bien porque estamos aquí. No te preocupes. Por alguna razón, su rostro sonreía de manera escalofriante. Aún más asombrosamente, había arreglado un camión y estaba lleno de equipaje como muebles de la casa de mis suegros. Estaba tan sorprendida y confundida que ni siquiera podía hablar. No importa cómo lo miraras, esto era una mudanza. Melissa y los demás estaban tratando de mudarse sin ninguna consulta. ¿Qué los estaba haciendo hacer esto? Pero la respuesta era clara. ¿Podría ser que están tras nuestra tierra? Puse en palabras la preocupación que había estado en mi corazón todo el tiempo. Ella mostró una fría sonrisa. El valor de la propiedad se ha disparado bastante. He tenido mis ojos puestos en esta casa durante mucho tiempo. Es decir, la única razón por la que pudiste casarte con mi hijo fue por esta herencia, ¿verdad? Permití el matrimonio porque tú eras quien la heredó. Llena de desesperación, perdí las palabras. ¿Quieres decir que tú y Melissa van a vivir conmigo? ¿Qué? ¿Qué clase de estupidez estás diciendo? Cuando pregunté eso mientras aún estaba confundida, ella levantó las cejas. La muerte de Greg fue un evento inesperado, pero, en realidad, incluso si no hubiera sido así, Melissa había planeado apoderarse de esta casa. Mis suegros estaban tratando de echarme y tomar posesión de esta propiedad. Y parecían haber asumido por su cuenta que yo dejaría esta casa. Ya que nuestro hijo murió también, volverás a casa de tus padres, ¿verdad? Esta casa estará triste si está vacía, así que viviremos en ella por ti. Por eso te digo que no te preocupes. Su rostro se transformó en una sonrisa distorsionada y escalofriante. Incluso mientras sentía miedo, señalé su error. Pero esta casa ya ha sido vendida. Me contuve de reírme del malentendido de Melissa, pero no pude ocultar mi expresión medio sonriente. En contraste, Melissa se congeló diciendo, ¿qué? Justo entonces, llegó un camión de mudanzas de una compañía completamente diferente. Disculpe, estoy aquí para una entrega a su casa. Quizás porque había un camión de una compañía competidora estacionado allí, un fornido transportista salió y nos llamó para confirmar. Los transportistas que ella había arreglado también salieron. Probablemente se dieron cuenta de que algo andaba mal ya que no podían comenzar a trabajar y había llegado un camión diferente. Buscaron una explicación de mis suegros, pero los dos estaban alterados e incoherentes. No tenía sentido que todos discutiéramos así. Viendo a mis alterados suegros, finalmente comencé a recuperar la compostura. Después de eso, di instrucciones precisas para que movieran los camiones. Esta casa ya tiene un comprador y el contrato ha sido finalizado. Una nueva familia se está mudando, así que no podemos traer las pertenencias de estas personas a la casa de alguien más, ¿verdad? Mientras los transportistas también estaban sorprendidos, justo entonces llegó un auto de lujo. Una pareja adinerada y sus hijos salieron. De hecho, esta propiedad ya no era mía. Ellos eran los nuevos propietarios. Mis suegros se confundieron aún más, aparentemente incapaces de entender lo que estaba sucediendo. Por favor, muevan los camiones rápidamente. Los nuevos residentes no pueden comenzar su trabajo. De alguna manera logré que los camiones del lado de Melissa se fueran, y los transportistas inmediatamente se pusieron a trabajar, llevando muebles nuevos en el orden planeado. Melissa y los demás no podían aceptarlo y comenzaron a acosarme persistentemente en la puerta principal. El esposo, que era el comprador, hizo que su familia se refugiara en el auto y se apresuró hacia aquí, exigiendo una explicación, iniciando otra conmoción.
¿Quiénes son ustedes? Mi familia compró este lugar. Hagan que los camiones se vayan rápidamente también. Nunca pensé que mis suegros vendrían, así que me disculpé profusamente y de alguna manera logré calmarlos. Pero Melissa y los demás no se irían. De hecho, nos empujaron y se precipitaron dentro de la casa. Sin embargo, naturalmente, el interior de la casa también había cambiado completamente de lo que los dos conocían. Ninguno de los muebles que mi esposo y yo habíamos usado permanecía. Melissa se sorprendió por la vista y comenzó a hacer una escena, enloqueciendo. ¿Qué es esto? La casa está vacía, esos muebles antiguos y la iluminación. Eran mis favoritos. ¿Qué está pasando? Estaba furiosa, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Cuando los residentes finalmente gritaron, «¡Vamos a llamar a la policía!», Reynolds, que había estado en pánico, corrió como si estuviera electrizado y arrastró a Melissa para retirarse. Una vez que estuvieron un poco alejados de la escena, incluso la acalorada Melissa se volvió algo aturdida y callada. Por el momento, prioricé disculparme con los residentes. Dijeron que no había garantía de que no surgirían problemas en el futuro, y al tomar los nombres y direcciones de mis suegros, de alguna manera fui liberada. Aunque estaba sintiendo una intensa fatiga, todavía tenía que explicar a mis suegros. Volví con los dos y les informé calmadamente que la mudanza se había completado unos días antes del fallecimiento de Greg. Esta casa originalmente estaba planeada para ser vendida junto con el terreno, así que es según el plan inicial. La asignación en solitario de Greg lo había detenido una vez, pero había ciertos antecedentes de por qué las cosas podían progresar tan suavemente. El que apoyó nuestra decisión fue David. Estaba perpleja por el cambio en mis suegros, que incluso habían comenzado a pedir dinero, pero no podía confiar en Greg porque no quería que se preocupara, así que continué pasando mis días sintiéndome deprimida. David fue quien lo notó y me salvó. Él dijo que no se llevaba bien con la casa de mis suegros y ofreció ayudar si tenía algún problema. No queriendo arruinar mi relación con mi esposo o mis suegros, confié en David, quien prometió no decírselo a nadie, y decidí consultarle sobre todo. Al escuchar mi historia, se enfureció con mis suegros. Como hermano menor de Greg y mi colega, entendía bien los planes de mis suegros. Y para David, su hermano Greg era su única familia. Dijo que yo, como esposa de Greg, era como familia también. Creo que nuestros padres eventualmente intentarán vivir juntos en esa casa o convenientemente echarlos a ustedes dos y hacerla suya. Según David, ambos suegros tenían un pensamiento de clase alta hasta el punto de ser ignorantes del mundo. Eran pretenciosos y no dudaban en usar cualquier medio necesario. Especialmente Melissa, que era terriblemente egoísta. Mientras fingía ser una señora encantadora cuando mantenía las apariencias, en realidad era una persona desagradable que solo pensaba en su propia conveniencia. Debido a que eran familia de sangre, los episodios sobre mis suegros que David compartió eran todos intensos. Como ponían una fachada frente a su hijo mayor, que era el sucesor, Greg probablemente nunca tuvo que ver este lado de sus padres. De todos modos, cuando se sugirió que debería vender el terreno temprano para evitar que fuera tomado por mis suegros, estuve de acuerdo con la opinión de David y decidí proceder con la venta. No importa cuán preciosa fuera, habiendo sido dejada por mi querido abuelo, quería evitar que esta casa se convirtiera en un obstáculo para mi esposo y para mí. Más bien, era porque era preciosa que no quería dejar ninguna raíz de problemas. Por supuesto, no decidí por mi cuenta. Lo discutí con Greg mientras aún estaba vivo y obtuve su consentimiento. En ese momento, él se enteró de todas las acciones de sus padres. Realmente no quería decírselo, pero no podía completar la venta por mí misma.
Sin embargo, él entendió apropiadamente mis sentimientos de no poder consultarle y encima de eso declaró que no podía perdonar las acciones de sus padres. Lo siento, no me di cuenta. Si está bien contigo, Kathleen, completemos la venta antes de que mis padres hagan un movimiento. Lo siento, aunque es la preciosa casa que heredaste del abuelo. No, él estaría de acuerdo en que deberíamos dejarla ir si va a causar problemas. Decidí vender el terreno para proteger mi futuro con Greg, no mi relación con mis suegros. Respecto a la venta, David, que era un experto en bienes raíces, hizo su mejor esfuerzo para encontrar el comprador más adecuado. Lo que tenía que hacer era encontrar un nuevo lugar para mudarme lo antes posible y actuar naturalmente para que mis suegros no lo notaran. Como habíamos estado viviendo en la casa, tenía algunos signos de uso, pero estaba como nueva, y mantuvimos el precio bajo en consecuencia. Entonces, pudimos encontrar un comprador de inmediato, y la venta se realizó sin problemas. Esa era la familia que llegó antes. En realidad había planeado esperar su regreso en nuestro nuevo hogar al que nos mudamos. Greg también estaba feliz por la venta, así que eso es lo único que lamento. Los transportistas comienzan a traer los muebles. Ignorando a mis expulsados suegros, el trabajo de mudanza progresó constantemente. Mis suegros no hicieron un escándalo y solo observaron aturdidos, pero no podían quedarse así para siempre. La compañía de mudanzas que mis suegros habían contratado vino exigiendo una explicación, luciendo enojada. Desde la perspectiva de la compañía, había una incomprensible deficiencia causando un problema de reserva con la mudanza. Presionaron a mis suegros diciendo, no puedo creer que algo así haya sucedido. Y esto es un incumplimiento de contrato. Pero mis suegros fueron vagos y no pudieron explicar bien. Al final, se decidió que los bienes del hogar serían devueltos por el momento, pero debido a la situación inesperada, parecía que se facturaría un recargo sustancial. Quizás finalmente entendiendo la serie de eventos, Melissa se aferró a mí, temblando. Como esta es la casa de la esposa de mi hijo, es nuestra casa, ¿verdad? Esto es extraño, ¿no? Alineó excusas desesperadas, tratando de persuadirme de alguna manera, pero las ignoré y me fui solo con mi equipaje de mano. El terreno ya pertenecía a la nueva familia y ni siquiera era mío más, así que no había nada por lo que necesitara responder. Las cosas fueron bien incluso después del funeral de Greg. Me encontré cara a cara con mis suegros y parecían querer decirme algo sobre la casa, pero al final no pudieron decirlo y se escondieron antes de irse. Ya no tenía ninguna obligación que cumplir hacia mis suegros tampoco, así que como no tenía asuntos con ellos, apenas les hablé en absoluto. Pasé mis días pacíficamente sin incidentes. En la nueva casa. En la pequeña casa donde mi esposo y yo debíamos reiniciar, enfrenté la tristeza de perder a Greg. Tenía una gran cantidad de ahorros de la venta, pero ahora que Greg se había ido, el plan de construir nuestra propia casa se había desvanecido. Mientras volvía al trabajo, me sumergí en los pocos recuerdos que tenía con Greg y tomé una nueva mirada a mí misma para gradualmente volverme más positiva. Por otro lado, mis suegros, especialmente Melissa, deben haber tenido un sentido frustrante de insatisfacción acumulándose. No quería involucrarme más con ellos, así que ni siquiera les dejé saber la ubicación de mi nueva residencia. Incapaz de interactuar conmigo, eso pareció aumentar aún más la insatisfacción de Melissa. Había estado aparentando para su hijo mayor y no podía ir a David, con quien tenía una mala relación en este punto. Sin embargo, el estrés de no saber mi paradero siguió acumulándose, y eventualmente, Melissa perdió el equilibrio. Una noche tarde, cometió el acto vicioso de derramar gasolina alrededor de la casa vendida.
Afortunadamente, un vecino que pasaba lo encontró sospechoso e inmediatamente la contuvo, evitando cualquier incidente. Cuando se notificó a la policía, se descubrió que también había preparado papeles viejos y encendedores, y fue arrestada bajo sospecha de intento de incendio provocado. El esposo, que casi había sido incendiado, se enfureció cuando se dio cuenta de que la culpable era la mujer que había irrumpido el día de la mudanza, y me contactó también, diciendo que definitivamente presentaría cargos. Me disculpé muchas veces, pero esa fue una disculpa por la aterradora experiencia de casi ser incendiados, y no había nada que pudiera hacer sobre su intento de incendio provocado. Al final, Melissa, que estaba obsesionada con la casa, no pudo evitar ser acusada. También me disculpé repetidamente y de alguna manera obtuve el perdón, prometiendo que tal cosa nunca volvería a suceder. Ella había crecido mimada, sin conocer la pobreza, y podía conseguir todo lo que quería. Es probablemente por eso que se sintió irritada cuando las cosas no salían a su manera, queriendo esa casa, y un retorcido celo brotó dentro de ella. Llegó a resentir la casa y el terreno, se volvió al crimen, y al final terminó en prisión. Reynolds, que se suponía que era su apoyo, tuvo interminables peleas con Melissa después de su arresto, la abandonó y finalizó forzosamente su divorcio. Así que incluso después de cumplir su sentencia, su hogar al cual regresar se perdió completamente. Sin embargo, eso podría decirse que fue el resultado de las acciones que ella eligió. David estaba solitario después de perder a su hermano, pero me animó, diciendo, puedo soportarlo porque tengo a mi cuñada. Mis lazos con mis suegros fueron cortados de manera segura, pero no había perdido toda mi familia. Decidí en mi corazón pasar mis días pacíficamente, por el bien de Greg, que me estaba observando desde el cielo.